Ahora, en el capítulo 22 continuaremos estudiando las leyes sobre el hurto, los daños y perjuicios, las violaciones, el conseguir prestado, la fornicación, la hechicería, el cohabitar con bestia, la idolatría y leyes con respecto a los extranjeros y las viudas. Los capítulos 21 al 24 de Éxodo tratan de la legislación social. Aquí se formulan las leyes básicas para lo que nosotros llamaríamos una sociedad civilizada. Leamos en primer lugar la ley con respecto a los derechos de propiedad. Hay quienes hacen la pregunta hoy en día, ¿qué es bueno y qué es malo? Algunos dicen que lo que es bueno y lo que es malo es relativo. Un profesor universitario que alegaba ser ateo, conversaba una vez con un pastor a quien dijo que lo que una persona cree ser bueno, eso es lo que es bueno. El pastor respondió que las normas exactas de lo bueno y de lo malo han sido basadas en las enseñanzas de la palabra de Dios. El pastor continuó diciéndole que la naturaleza de él era exactamente como la naturaleza del profesor, y que claro, le gustaría ceder en ciertas ocasiones, y que le gustaría relajar un poquito acá y allá, pero que Dios le había dado una norma que seguir. Lo interesante es que la norma de Dios ha producido una sociedad en la cual ha habido una medida de ley y de justicia. Las leyes que son presentadas en los capítulos 21 al 24 de Éxodo tratan el modo de vivir ordinario o diario. Por una parte, es algo fastidioso leerlas y es algo como leer un libro de leyes. Sin embargo, la mayoría de nuestras leyes son basadas sobre estos preceptos. Nos alegramos que la palabra de Dios dice, no matarás, porque nos protege a nosotros y a nuestra familia. Estamos contentos que la Biblia dice, no hurtarás. Esto me protege la propiedad que tengo, aunque sea poquita. Estas y otras leyes son básicas para que haya orden en una sociedad. Leamos entonces el versículo 1 de este capítulo 22 de Éxodo. Cuando alguno hurtare buey u oveja, y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes, y por aquella oveja 4 ovejas. No podemos decirle por qué es que 5 bueyes deben ser restituidos por 1 o 4 ovejas por una. En el Nuevo Testamento, sin embargo, Zaqueo se refirió a este principio. Dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículo 8, Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Zaqueo se refería a la ley mosaica. Nuestra ley hoy en día dice que si uno destruye la propiedad ajena, debe pagar los daños y perjuicios. Todo lo que demanda nuestra sociedad, si usted daña o destruye la propiedad ajena, es que devuelva el artículo o que pague su valor. La ley de Dios de devolver cuadruplicado es mucho mejor, siendo como es la naturaleza humana. Si tuviéramos que devolver cuadruplicado lo que destruyéramos o dañáramos, creo que tendríamos más cuidado. La naturaleza humana siempre es la misma, y Dios siempre es igual. Dios trata al hombre sobre la base de lo que es lo mejor para él. Ahora el versículo 2 de este capítulo 22 de Éxodo dice, Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Esta ley le da a usted el derecho de la defensa propia. En cierta ocasión un ladrón entró en una casa y el dueño le hirió con arma de fuego. El ladrón entonces demandó unos $1,000 por daños y perjuicios al dueño de la casa. El caso fue llevado a la corte y el ladrón ganó el dictamen por razón de que el dueño no tenía ningún derecho de herirlo con arma de fuego. Para poder pagar los daños y perjuicios, el dueño tuvo que vender su propiedad. Todo esto porque trató de proteger lo que era legítimamente de él. La ley de Dios protege la propiedad de un hombre y de su hogar. Bajo este principio, un hombre se justifica en proteger su propiedad, su hogar y sus seres queridos. Las leyes de Dios son principios básicos que dan la ley y el orden a la sociedad. Si el género humano hubiera seguido la legislación social de Dios como es dada en el libro de Éxodo, no tendríamos los problemas sociales en las calles y en las ciudades de nuestros países. Hoy en día, hay hombres que administran la ley sin tener ninguna base bíblica, y por esto nos hallamos en apuros serios, en apuros muy serios de veras. Ahora, de este capítulo 22 de Éxodo, leamos el versículo 3 que dice, Pero si fuere de día,
el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Si un hombre hurta, tiene que restituir lo que ha hurtado, aún hasta el punto de venderse a la esclavitud para ayudar así a efectuar el pago. El versículo 5 dice, si alguno hiciere pastar en campo o viña, y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Si la vaca o la oveja de un hombre se mete en el campo de otro y causa daño, debe restituir aquello. Leamos ahora el versículo 6. Cuando se prendiere fuego, y al quemar espinos, quemare mieses amontonadas, o en pie, o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Este es un versículo práctico que nos enseña la manera correcta de hacer las cosas. Es otro principio básico para el bienestar del género humano acá en la tierra. Dios dio el sistema mosaico a los israelitas para que fueran ejemplo a las naciones del mundo. Avanzando algo más, los versículos 7 al 15 tratan de las leyes que se relacionan con el fraude y el sistema de restitución por motivo de fraude, tanto joya como de animal. Ahora el versículo 16 dice, si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada, y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. En otras palabras, si un hombre viola a una muchacha, será obligado a casarse con ella. Las cosas andan algo diferente en nuestro tiempo, ¿verdad? Leamos el versículo 17 de Éxodo 22. Si su padre no quisiere dársela, él le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. Si es que su padre no está de acuerdo con el matrimonio, será multado por causa de su decisión. Ahora el versículo 18 continúa con otras leyes. A la hechicera no dejarás que viva. Hoy en día estamos viendo un resurgimiento de la adoración a Satanás y a lo sobrenatural. Este rumbo es potente y es real. Aquellos que se involucran en tal adoración y en tales prácticas satánicas, no les sería permitido vivir según la ley mosaica. Veamos ahora el versículo 19 de Éxodo 22. Cualquiera que cohabitare con bestia, morirá. El cohabitar con una bestia indica a cuán bajo nivel puede descender el hombre. A los hombres les es posible sumergirse a un nivel inferior al de las bestias, y este versículo es una evidencia de ello. Por razón de que los hombres realmente hicieron tales prácticas viles con las bestias, Dios dio una ley para desaprobarlas. Ahora en el versículo 20 vemos que Dios condena la idolatría. El que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. Esta, por supuesto, fue la pena más severa. Si esta hubiera sido ejecutada al pie de la letra, tendríamos hoy una sociedad mucho mejor. El destruir totalmente a cualquiera que sacrifique a cualquier otro dios, excepto al Señor, es duro. Pero después de todo, cuando alguien tiene un cáncer o un tumor, quiere quitárselo cortándolo. Quiere estar libre de eso. Y de esto es que habla Dios. Ahora en el versículo 21 Dios defiende a los extranjeros. Leamos. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Esta es la política del buen vecino que Dios expone aquí. La compasión de Dios por los desvalidos se hace presente en el versículo 22. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. La palabra de Dios ha sido la base para todos los grandes movimientos que han traído bendición al género humano. Ahora, en defensa de los desvalidos, Dios deja en claro una sentencia. Veamos los versículos 23 y 24 de Éxodo 22. Porque si tú llegas a afligirles, y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá, y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas, y huérfanos vuestros hijos. Creemos que Dios protege a los desamparados. Gran juicio viene sobre aquellos individuos que han maltratado a otros. Dios será muy severo con aquellos que violan sus leyes. Será inexorable. Ahora, la usura o extorsión, práctica común de muchos, es expuesta en el versículo 25. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Si una persona presta dinero a otro, no ha de cobrar un interés excesivo. Dios dice que es malo abusar de otros, y Él no dejará sin castigo a aquel que viola o tiene en poco sus leyes.
Estas pues son algunas de las leyes de Dios. Encontraremos más al estudiar el capítulo 23 de Éxodo, lo cual, Dios mediante, haremos en nuestro próximo programa. Hasta entonces, que la bendición del Altísimo sea sobre usted, es nuestra ferviente oración.